Muchas gracias, maestra Aurora Muñoz. Jóvenes, voy a pasar a la lectura un poquito a una reseña curricular del maestro Enrique. Él es de nacionalidad ecuatoriana, nació en 1963, maestro en comunicación educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira y comunicador social con especialidad en fotografía y televisión de la Universidad Federal de Goiás, en Brasil, en 1992. Vive en Medellín desde 1993, Colombia, donde ha trabajado como fotógrafo, productor y realizador audiovisual y como docente en diferentes universidades de Colombia. Actualmente es jefe del programa de pregrado en fotografía de la Facultad de Bellas Artes, FUBA de Medellín. Ha participado en muestras fotográficas en Ecuador, Colombia, Brasil y México. Él nos dice acerca de la fotografía y lo que piensa acerca de la fotografía y nos dice esto. Siento un profundo afecto por la fotografía porque fue cámara en mano que descubrí el mundo en la juventud y aprendí a leer la realidad en fracciones de segundos. Cada fotografía es una evidencia y a la vez un testimonio de nuestro estar en la vida, en algún lugar, en algún momento decisivo de nuestra existencia. Maestro Enrique, te doy la más cordial bienvenida, estás en tu casa y bueno, quiero agradecer públicamente tu amistad. Nos hemos hecho amigos desde hace 6 meses y la pandemia permitió que nos conociéramos. Y bueno, ya hemos intercambiado muchas cuestiones de fotografía y de docencia, y es para mí un honor tenerte aquí con nosotros y que puedas platicar y mostrarnos generosamente tu conocimiento. Adelante, por favor, maestro, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Osvaldo, maestro Osvaldo. Quiero saludar especialmente a la maestra Aurora, a los otros maestros, profesores que nos acompañan aquí, a Alma Elisa también, que yo la conocí creo que ya en otras ocasiones, en otros momentos. A ustedes estudiantes, un cordial saludo. Les mando el más entrañable saludo desde aquí, desde Medellín, Colombia. Reiterar mis agradecimientos a Osvaldo por esta invitación. Yo sí voy a ser más frentero frente a este asunto de la pandemia. Gracias a Dios, la pandemia me ha permitido a mí conocer a gentes maravillosas de más allá de las fronteras de Colombia. No hubiera sido posible este encuentro si no hubiera sido por la pandemia y seguramente no habríamos tenido la oportunidad de conocernos aún con el maestro Archundia si no hubiera sido por estas circunstancias de la pandemia. De manera que estas circunstancias pues a veces también son oportunidades en la vida y así lo quiero ver, así lo quiero entender, siempre con una mirada como propositiva y positiva frente a las circunstancias. Creo que los que estamos en el mundo de la creatividad, del arte, en cualquiera de sus manifestaciones, debemos de entender que las dificultades, los momentos difíciles son grandes oportunidades creativas y que la historia de la humanidad nos ha enseñado eso, que justamente en los momentos más difíciles es donde el arte, donde los creadores han permitido una relectura de las situaciones, un crecimiento, han encontrado en esos momentos difíciles oportunidad para crecer como sociedad, para crecer también en nuestros proyectos creativos. De manera que en este contexto no puedo sino reiterar mi alegría por estar con ustedes y tener esa posibilidad de estar interactuando con ustedes a través de este medio virtual, ¿cierto? Ojalá y se den las cosas después de este conocimiento que tengo con Osvaldo y de tantas conversas que hemos tenido, pues me he puesto la meta de llegar a visitarlos algún día físicamente y personalmente y ojalá tengamos la oportunidad de vernos entonces también por allá. Pero es un propósito que me he impuesto y espero lograrlo. Soy consciente de el honor que se me está dando a mí de estar aquí con ustedes, porque sé del prestigio de la universidad a la que ustedes están adscritas y en la que ustedes están estudiando. Para mí eso es un reto y es un desafío y es un deber para mí estar a la altura de lo que significa estar delante de un público de una universidad, como les digo, con tanto prestigio como en la que ustedes están y que es un prestigio pues que recorre el mundo entero. De manera que me siento pues doblemente agradecido, tanto por la oportunidad de estar compartiendo con mi amigo Osvaldo, como tener la oportunidad de estar compartiendo con ustedes y esta universidad maravillosa a la que ustedes representan. Hablar de la fotografía en el Ecuador, cuando nos planteamos el tema, yo inmediatamente le advertí a Osvaldo que de ninguna manera pretendo hacer una historia de la fotografía, ni hacer una presentación exhaustiva de la historia de la fotografía, ni más faltara.
porque creo que eso es una tarea ardua y compleja en el sentido de que la historia de la fotografía del Ecuador aún está por escribirse, aún está por clarificarse. Hay intentos, hay momentos que están más o menos bien reseñados, otros menos. Y entonces yo me preguntaba cómo voy a enfocar yo este tema de la fotografía ecuatoriana, y entonces se me ocurren a mí dos asuntos a tener en cuenta. Uno, el del público al que me estoy dirigiendo, es decir, ustedes, estudiantes de diseño, amantes de la fotografía, que están allá en México y que eventualmente tienen un imaginario sobre lo que significa y lo que es el Ecuador y lo que puede llegar a ser una historia del Ecuador y unas expectativas en función de eso. Y entonces uno trata de imaginarse y probablemente piensa también que es muy poco lo que se sabe del Ecuador. El Ecuador, pues a diferencia de México, no ha tenido la proyección internacional evidentemente, que se pueda comparar siquiera. Tampoco ha tenido el grado de desarrollo en términos del estudio de su historia, especialmente en la fotografía, como sí ha sucedido en México. Es decir, ustedes tienen una tradición académica de reflexión sobre su quehacer fotográfico muy desarrollado, con muchísimos autores. En el Ecuador ese es un tema que se está comenzando a acometer desde los años, finales de los años 90. En los últimos 20 años ha habido esfuerzos por comenzar a entender esa historia de la fotografía ecuatoriana. De manera que, sin pretender hacer ningún tipo de trabajo exhaustivo sobre la historia de la fotografía, me pregunto también entonces desde dónde puedo enfocarlo. Entonces, por un lado es tratando de interpretar lo que pudiera ser interesante para ustedes, ¿cierto? Desde la perspectiva de lo que yo les pueda dar. Y segundo, claramente comienzo a mirar alrededor y decir, bueno, yo podría enfocarlo por aquí, por allí, desde lo más académico, desde lo más tecnicista, desde lo más historiográfico, y finalmente entiendo que vuelvo siempre al origen para mí de la fotografía, y que tiene que ver un poco como lo que acaba de exponer Osvaldo en el pequeño texto que leyó, y es el de mi propia experiencia con la fotografía. ¿Y a eso qué me refiero? Me refiero a que la lectura que yo hago de la fotografía ecuatoriana tiene que ver con mi experiencia frente a cómo esa fotografía me está diciendo algo acerca del Ecuador, acerca de ese país al que pertenezco, y cómo me revela o no algún aspecto de la vida de ese país, de ese Ecuador del que yo soy ciudadano, y cómo me conmueve o no lo que estoy viendo y lo que ese fotógrafo me permite a mí transmitir o entender de mi país. Y es desde ahí que he estructurado un poco como la lectura de la fotografía, a partir de tres autores, de tres fotógrafos, que tienen en común, primeramente, el que en su momento fueron desconocidos. De hecho, uno de ellos es primicia mundial, lo que les estoy ofreciendo hoy, porque nunca antes se ha hablado en un espacio académico acerca de ese fotógrafo. Ya les contaré un poco más. El otro fue otro fotógrafo que estuvo mucho tiempo en el olvido, y el tercero igualmente se reconoció ya muy tarde en su vida, casi que post-morti. De manera que ya verán que también me asiste un cierto interés especial por los desconocidos, es decir, por los personajes más marginales de la historia del Ecuador, porque creo que ahí hay una riqueza a explorar y que no se ha explorado lo suficiente, ¿cierto? Entonces, me voy a permitir compartir pantalla para dar inicio a la charla que tengo preparada. Espero que sea de su agrado, de su interés, evidentemente. Y ustedes me confirman, por favor, si están viendo adecuadamente la imagen, si están viendo, si está suficientemente maximizada o si no. Hicimos una prueba, creo que debería estar bien el tamaño y la presencia de la imagen. Ustedes me confirman, Osvaldo, ¿estamos viendo bien la imagen? Enrique, la estamos apreciando muy bien. Muchas gracias. Ok, bueno, entonces aquí les traigo, pues les presento a los tres personajes de los que vamos a hablar. Vamos a hablar de Guillermo Illescas, quiteño,
fotógrafo, yo lo llamo un cronista de la época, un cronista, reporterista gráfico de la época, que especialmente entre el año 1900 y el año 30 reportó, documentó un poco como el advenimiento de la modernidad en la ciudad de Quito, y con todo lo que eso significó y lo que nos permite a nosotros evidenciar a partir de su fotografía de cómo de cómo ese país se fue modernizando a partir de algunos elementos que nos muestra. Luego está Ernesto Fierro, que es contemporáneo, coetáneo de Guillermo Illescas, pero que plantea una fotografía desde una mirada muy distinta. Ernesto Fierro es de familia aristocrática y su interés está más en una cierta fotografía social, pero del orden social aristocrático, y nos da unas posibilidades de acercarnos a una clase social y a una mirada de la sociedad distinta desde otro ángulo, y que me resultan también muy interesantes porque me permiten ir haciendo como tejido social acerca de ese país al que como les digo, trato de reconocer a partir de estas fotografías, ¿cierto? Y finalmente, Hugo Cifuentes, uno de los grandes maestros de la fotografía ecuatoriana, reconocido inclusive a nivel latinoamericano, aunque su reconocimiento fue casi que póstumo. Hoy en día es considerado uno de los grandes fotógrafos latinoamericanos por su mirada tan particular sobre la realidad ecuatoriana y especialmente del mundo indígena del Ecuador, ¿cierto? Estos son los tres personajes con los que, a los que haré alusión, sin antes hacer como algunas reflexiones previas que me parece que son importantes tenerlas en cuenta, ¿cierto? En relación con la historia, yo pienso que no existe una historia, no existe una historiografía de la fotografía. Si bien hay algunos elementos que nos hablan de la historia de la fotografía, si hablamos desde el desarrollo de lo técnico, tecnológico, podríamos establecer claramente una historiografía interesante de la historia de la fotografía, pero creo que desde la perspectiva de los contenidos y de los géneros y de las posibilidades de la fotografía, a veces caemos en una cierta injusticia al querer historiografiar, por decir de alguna manera, la historia, porque yo creo que la historia no obedece necesariamente a una misma línea de tiempo en todos los lugares y en todos los tiempos y en todos los espacios. ¿Qué quiero decir con eso? Que no necesariamente lo que ustedes van a ver coincide en época a un tipo de fotografía que se haya podido hacer en México, especialmente ahora vamos a ver en el caso de Hugo Cifuentes. Él hace un tipo de fotografía que es muy desde lo latinoamericano en los años 60, 70, pero él apenas la viene a hacer en los años 80. Pienso que la fotografía es algo cíclico, algo espiral, que no obedece a una sola línea y que en esa medida es importante entender que existen muchas historias también. No existe una historia, sino muchas historias posibles y que esas historias están determinadas también por la mirada que le doy a la historia y desde dónde estoy mirando y quién está mirando y con qué propósito está mirando. Entonces las historias son múltiples, no existe una sola historia. No podemos encasillarnos en una sola mirada sobre la fotografía en el Ecuador, ni mucho menos en cualquier otro en cualquier otra geografía de América Latina o del mundo, ¿cierto? Lo otro que quiero hacer una pequeña alusión es a lo que significa para mí la fotografía en términos de posibilidad de lectura del mundo, donde uno como fotógrafo se acerca a un fenómeno desde la perspectiva de lo que uno lee de ese mundo en ese momento particular, histórico en el que se está viviendo, con unas intencionalidades determinadas y cómo es posible de ser leída esa imagen posteriormente por quien la aprecia, por quien la mira y en qué momento lo puede hacer. Yo cada vez que veo la obra de cada uno de estos autores, yo releo un nuevo país, unos nuevos contenidos surgen porque mi realidad va cambiando y en la medida en que mi realidad va cambiando también tengo otras formas de ver esa fotografía y me hablan de otra manera y eso para mí es una permanente oportunidad de releer
la realidad a través de la fotografía, que para mí es algo clave importante, ¿cierto? Y ahí me apoyo en autores como Barthes, como Dubois, que claramente hacen esa lectura desde no solamente quien toma la foto, sino quien lee la foto, quien está mirando la foto, y entienden eso como un acto fotográfico complejo, desde quien obtura la cámara hasta quien la mira en su momento determinado, y ahí hay todo un circuito de significaciones que se van construyendo y son esenciales para entender, sobre todo a la luz del tiempo, a un fotógrafo, ¿cierto? Mal haría yo con pretender decir que lo que van a ver es único y exclusivo de una sola mirada mía, sino que es una posible mirada a su trabajo y a su obra y a lo que significa su trabajo en términos de cómo hacer una lectura del Ecuador a partir de estas tres miradas que, como les digo, están siendo reveladas aquí. Lo otro que me parece importante mencionar también es que la fotografía se debate entre el documento y la ficción en estos autores. Es decir, en el documento de aquello que nos está registrando como una realidad visible en la imagen, y la ficción, y desde la ficción en el sentido de lo que ellos están tratando de construir a partir de lo que ellos están viendo y de su propia intencionalidad. Y cómo uno podría recrear eso a través de una nueva ficción, que es la que yo voy construyendo cuando estoy mirando y acercándome a esa fotografía. La fotografía definitivamente es una expresión de cómo queremos representarnos y ser percibidos por los demás. Es decir, es una interacción. No muere en la fotografía, no en el objeto. La fotografía no la quiero ver como un asunto objetual, es decir, la foto como tal, sino como una realidad de una experiencia vital, tanto para quien toma la foto, o el operador que llamaba Barthes, o el espectador del que hablaba Barthes, que mira y admira la fotografía, ¿cierto? Y en esa medida me adscribo, para terminar esta pequeña introducción, a lo que dice Scorza, cuando nos dice que toda imagen fotográfica necesita un discurso alrededor para ser comprendida de manera integral. Si todo esto que yo he dicho es real y es verdadero, entonces se puede afirmar lo que nos dice Scorza. Para yo poder profundizar y trascender en esa fotografía y mirar lo que está oculto en la fotografía, porque esa es la magia de la fotografía, que nos deja ese espacio de lo oculto, de lo que no se ve, que está presente ahí, es porque construimos un discurso acerca de esa fotografía. Luego necesitamos de tener un discurso para poder comprender una fotografía. Con esa introducción es que me voy a comentar el permiso de una manera atrevida también, porque finalmente estoy asumiendo que tengo el derecho de hacer lo que estoy haciendo, de leer las fotografías desde mi perspectiva, desde mi punto de vista como ser humano y como fotógrafo y como ecuatoriano, ¿cierto? Porque, digamos, eso implica aspectos racionales, emocionales, sentimentales, es decir, es una experiencia integral la que uno va teniendo en estas lecturas, y que quiero que ustedes entiendan, tanto para que entiendan desde dónde estoy leyendo, pero también para que, con beneficio de inventario, ustedes puedan disentir o no de lo que yo estoy diciéndoles, o de que ustedes puedan construir su propia percepción frente a lo que están viendo, y que para mí finalmente es más importante que todo. En últimas, el objetivo es brindarles a ustedes la oportunidad de interactuar con una obra que les permita a ustedes construir dentro de ustedes mismos una visión, una percepción acerca de lo que les estoy ofreciendo, y de esa manera acercarse un poco, no solamente a la fotografía ecuatoriana, sino también a mi país, Ecuador. Entonces, comienzo con Illescas. Illescas, una de las características que tenemos es que algunos autores, como yo les decía, han sido desconocidos, olvidados por la historia. Guillermo Illescas es uno de ellos. La vino a recuperar Orlando Rafael Lazo en una tesis de maestría que hace para la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, donde él se plantea un poco como sacar a luz la personalidad de Guillermo Illescas como fotógrafo en el contexto de la modernidad quiteña, de la primera modernidad quiteña, es decir, cuando la modernidad comienza a irrumpir en el país y comienza a transformarlo. Y por lo tanto no hay muchos datos biográficos. Este retrato que están viendo aquí es un autorretrato que se presume que se tomó en 1895, y
y que probablemente, como vemos en la imagen, corresponde a un muchacho de entre 17, 18, 20 años, lo que nos lleva a pensar que posiblemente nació alrededor de 1878. Miren cómo ya la historia comienza a tener visos de ficción. Es decir, yo a partir de una imagen, de un autorretrato, comienzo a especular acerca de si cuándo nació y la edad que pudo haber tenido, y por lo tanto ya estoy en el ámbito de la imaginación, que hace parte de la historia, ¿cierto? Porque todos estamos mirando la historia desde algún lugar, en alguna intención. Orlando Rafael intenta mirar a este autor desde la posibilidad de entender la modernidad de la ciudad de Quito. Y yo la leo desde el horror que me produce la modernidad de Quito. Y ya les explicaré por qué, ¿cierto? El documento visual social desde la mirada de un hombre de su tiempo que registra los fenómenos de modernización de Quito. Ese es el tema que rodea a este personaje, pero que yo le voy agregando un aspecto personal y desde mi experiencia, y que seguramente tiene un carácter subjetivo y de ficción, y es el de horror. Y les voy a decir por qué, ¿cierto? Illescas es fotógrafo, reporterista gráfico. En la época los periódicos no contrataban fotógrafos, sino que habían fotógrafos independientes que vendían sus fotografías, que digamos libremente ellos decidían a qué participar, en qué participar y en qué no participar. Y decidían tomar fotos y les ofrecían a los diarios para la venta. Entonces, en la medida en que estaba más o menos atento a los acontecimientos sociales o acontecimientos históricos o acontecimientos políticos o cívicos, qué tan conectado estaba el fotógrafo, pues había material para ilustrar los periódicos. Los periódicos todavía, estamos hablando de años 20, del siglo pasado, es decir, hace 100 años ya, no estaban tan alineados como ya sucedía en los demás países del mundo o en muchas partes del mundo, con la fotografía como un elemento esencial en el periodismo. No, todavía el periódico, si había la foto, bien, y si no, no se la publicaba, y todavía la palabra estaba por encima en el testimonio histórico de lo que sucedía en el país. Y cuando les digo un cierto horror es porque yo veo que esa modernidad me revela a mí también un país atrasado, un país agrícola, un país de polvo, un país donde todavía, porque yo leo la historia escrita del Ecuador y evidencio que los historiadores idealizaron la modernidad del país en ese momento, idealizaron los avances que se habían logrado. Desde la pluma se idealizaba un país moderno, pero que las imágenes me desmienten, es decir, me muestran aspectos de modernidad. Aparece el avión, ¿cierto? Pero el campo de aviación, que se llamaba en la época, es una manga, es un césped ahí, ¿cierto? No hay una pista, no hay una modernidad donde ubicar ese objeto. Entonces, en un país profundamente latifundista y agrario, se comienza a emplazar ciertos objetos, ciertos elementos que comienzan a dar cuenta de esa modernidad. Lo cual, pues, a mí me horroriza en un cierto sentido, pero también es fascinante en otro sentido, ¿cierto? Es decir, cómo la historia se evidencia a través de las imágenes y cómo también las imágenes pueden contrariar la historia que está escrita de un país, ¿cierto? Y en ese sentido, tener ese valor y esa importancia que tienen. Más allá de la calidad fotográfica, que vemos que, digamos, está un poco mermada, porque también el archivo de él fue diezmado, fue difícil de recuperar, las reproducciones han sido difíciles de elaborar. Es decir, ha sido todo un rescate arqueológico el trabajo con este autor, y eso para mí le inviste de un valor adicional a su fotografía. El rescate de su fotografía hace parte de la historia de este personaje, ¿cierto? Entonces, él se fija en varias categorías en la modernidad. Primero, los instrumentos, las herramientas, los vehículos. Entonces está el tranvía, ¿cierto? Que va a marcar definitivamente un elemento de modernización importante en la ciudad de Quito. El automóvil como el gran símbolo de modernidad en el país. Miren cómo en esta fotografía a la derecha el automóvil es tan ancho como el puente, es decir, los puentes no estaban hechos para la modernidad, los puentes estaban hechos para el peatón.
Y sin embargo, ahí llega la modernidad y atraviesa. Entonces uno tiene que imaginarse y uno puede comenzar a construir la ficción de ese tiempo, de ese momento donde un carro atraviesa este puente que está hecho para peatones y que es fotografiado y que es todo un acontecimiento, ¿cierto? Entonces, por un momento les invito a que se imaginen la historia que hay detrás de esta fotografía, ¿cierto? De este personaje sentado ahí, de este automóvil ahí, de esa presunción del personaje atravesando la ciudad en su automóvil. Miren esta fotografía aquí alrededor. Pasa el automóvil y es un acontecimiento social, ¿cierto? La modernidad llega como un asombro, como un acontecimiento social trascendente, ¿cierto? Y estamos hablando aproximadamente 1920, 1925, en un tiempo donde ya el automóvil ya era, pues ya se estaba consolidando en el mundo como un objeto más o menos cotidiano de la realidad de las ciudades, pero que todavía en el Ecuador era un asunto de curiosidad como tal, ¿cierto? La motocicleta, ¿cierto? Y el evento social alrededor de la motocicleta, ¿cierto? Es el extrañamiento frente al objeto moderno que llega e irrumpe en la vida de un país, como les digo, agrario, pequeño, ¿cierto? Sobre todo en Quito y en esa zona de la montaña, muy latifundiario, muy cerrado en su mundo. Debemos de entender que Quito en ese momento es... hoy todavía pues obviamente está entre las montañas, pero que apenas hacía 20 años se había creado el ferrocarril que unía la ciudad con la costa, es decir, viajar de Quito a la playa eran días de viaje, era todo una aventura. Luego la modernidad llegó muy tarde al Ecuador, ¿cierto? Mucho más tarde que lo que llegaría a la costa de Guayaquil, que es una ciudad porteña, donde llegaba pues el mundo, tenía un contacto mucho más cercano, mucho más fácil, mientras que en Quito la modernidad se rezaga, se demora. Es decir, imaginen cómo transportar estas motocicletas, estos automóviles, cómo llegan a Quito, cómo tienen que subir la montaña. Estamos hablando de 2.800 metros de altura en medio de las montañas. Es toda una épica. La otra mirada que le da Illescas es desde lo un poco bucólico, un poco idealista de los paisajes, de los entornos de la ciudad. Aquí la plaza del Teatro Sucre, donde todavía conviven, miren, en 1920, junto con los automóviles, conviven las carrozas de caballos que todavía están muy presentes en la cotidianidad de la vida de la ciudad, ¿cierto? El Parque de la Alameda, miren, aquí claramente queda evidenciado ese carácter todavía campesino, rural de la ciudad, que siendo la capital, como les digo, todavía muestra grandes signos de ruralidad. El Parque de la Alameda es el parque donde las gentes iban los domingos a pasear, a donde va con la novia, a enamorar, a pasear, ¿cierto? Pero todavía, como les digo, en los extramuros de la ciudad, donde podían pasear los quiteños de la época. Aquí la plaza, el Palacio de Gobierno, una fuente histórica que queda junto a la Universidad Central del Ecuador, monumental la perspectiva fotográfica, es decir, Illescas preocupado por exaltar la belleza de los monumentos de la ciudad que combinan con esa modernidad y le dan como el brillo, el realzo o enfatizan como la señorialidad de la ciudad de San Francisco de Quito, ¿cierto? Es decir, esa mirada idealista, bucólica sobre el país. Aquí nuevamente tenemos algunas plazas de Santo Domingo, monumentos Mariscal Sucre en la plaza del teatro. Todos estos monumentos que con el tiempo caracterizan mucho la ciudad de Quito. El casco urbano de Quito todavía se conserva prácticamente intacto, ha tenido muchas intervenciones en términos de reconstrucción, de restauración. En 1978 fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad. Es realmente una experiencia maravillosa viajar a Quito y conocer el casco histórico, porque todo es todavía con el aire y con la construcción colonial. En esos sentidos, sí, pues Quito se destaca por su arquitectura, por sus iglesias, por esa presencia de lo colonial. Entonces, miren cómo se combina esa modernidad
esa mirada de lo moderno que está visto desde el automóvil, el avión, el tranvía, que son elementos que vienen de la modernidad, pero anclarse en un mundo absolutamente todavía colonial, su arquitectura así lo muestra, y absolutamente agrario, sus paisajes así lo muestran, ¿cierto? Sus gentes todavía viven en un paradigma muy rural y en medio de eso surge la modernidad. Entonces, miren que para un fotógrafo que trabaja entre 1910 y 1930, haciendo estos registros sobre la modernidad en el Ecuador, es muy revelador todo lo que podemos construir en términos antropológicos, históricos, sociales y hasta económicos sobre la realidad ecuatoriana y que muchas veces contradice lo que los textos eventualmente nos quieren hacer creer de un país. Entonces, la fotografía al servicio de develar también la historia, las condiciones y la realidad de las cosas. Entonces ahí hay una combinación muy interesante y muy fascinante de las lecturas que se pueden hacer sobre el país, sobre la ciudad, aquí insistiendo en ese carácter monumental de la historia, ¿cierto? Y se orienta también a ciertos eventos sociales que son de interés en el momento. La corrida de toros. ¿Tengo algún micrófono encendido? Tal vez me colaboran para evitar que se distraigan con algún tipo de sonido que Sí, está interviniendo. sí, maestro, claro que sí. Las carreras de bicicletas, o sea, aquí hay todo un relato antropológico sobre el país, es decir, hace 100 años así eran las carreras de bicicletas, bicicletas de cierto tipo, miren los vestuarios, las corridas de toros, el partido de fútbol, el acto cívico, es decir, aquí hay toda una serie de lecturas que podemos hacer desde lo antropológico, etnográfico, sobre las costumbres, las etiquetas, las formas de la sociedad, eh, y que están todas asociadas desde una mirada del reporterista gráfico, del cronista de la época, asociado a la oficialidad. ¿A qué me refiero a esto? Su mirada siempre está mirando desde lo que se considera de interés público. ¿Y qué es lo que se considera de interés público? Pues lo que las élites determinan como tal o desde lo que estatalmente es importante. Entonces aquí la bendición de un avión es importante porque entonces la reina de Quito, junto con algún personero especial del gobierno, le invisten como la bendición al avión, es decir, bendiciendo la modernidad, ¿cierto? Miss Ecuador en 1930, alineándose con la modernidad. Miren que el retrato de la de Miss Ecuador es delante de un automóvil. No es en vano que esté ahí, no está con otro fondo. Es claramente esa asociación de ciertas costumbres, ciertos hábitos, ciertos usos, como veíamos aquí, el fútbol, las bicicletas, los toros, todo eso está amarrado a la idea de modernidad que Illescas tiene del Ecuador en su momento, ¿cierto? Y que yo hoy, 100 años después, leo con otros ojos, ¿cierto? Leo con otros ojos porque le veo otras aristas, otras miradas posibles, porque de eso se trata, como les decía. Aquí nuevamente, la procesión de Semana Santa, las carnes fúnebres, ¿cierto? Reitero, la dificultad que ha sido para el que descubrió este archivo de lograr buenas copias por lo deterioradas de las imágenes, por muchas de ellas sin negativos a la vista, entonces tuvieron que ser reproducidas de imágenes copiadas a papel, lo que explica un poco como el deterioro de la imagen que estamos viendo, ¿cierto? Sin embargo, en términos de imagen fotográfica y de lo que nos está contando desde el contenido, sigue siendo muy importante como tal. Aquí sigo pues con algunas imágenes, la competición, equitación, y comienzan a aparecer eventualmente algunos atributos fotográficos utilizados de manera consciente, como es el salto, el congelado de un caballo saltando. Miren que hasta aquí siempre ha sido una imagen muy estática que tiene el fotógrafo, ¿cierto? Como quien dice, un momento quietos para la foto que voy a reportar este momento importante.
No es esa mirada de, venga, voy a captar ese instante único de lo que está sucediendo, sino esa mirada documental, de documentar y decir, vamos a dejar para la posteridad el registro de este momento. Quietos para la foto, les tomo la foto. En ese sentido, sus perspectiva estética de la fotografía, del lenguaje de fotografía, del lenguaje de la fotografía misma, no es muy elevado, no es muy desarrollado, pero sí es muy significativo sobre las posibilidades de lectura que nos da de una época como tal. Lo otro que también nos dice es que está asociado los eventos sociales, los mira con cierta distancia, pero también son siempre eventos que están de las clases pudientes. Es decir, ¿quién puede darse el lujo de tener caballos de polo para tener una partida de polo? ¿Quién tiene la posibilidad de tener una moto o un automóvil para una carrera de autos? ¿Cierto? ¿Quién puede ir a jugar tenis, que es un juego de la modernidad? Entonces, él une automóviles, trenes, aviones, con ciertos eventos y ciertas tradiciones, y nuevas tradiciones, nuevos usos, nuevas actividades en la sociedad como parte de esa modernidad que irrumpe. Es decir, es un retratista de la modernidad a la que inscribe a Quito en su momento, sin perder de vista, como les digo, esa idea absolutamente campesina y rural que todavía persiste en el país, ¿cierto? Finalmente le dedica un capítulo a lo que no se puede evadir en el Ecuador, y como también sucede mucho en México, en Guatemala y en países donde la presencia indígena es muy fuerte, es la presencia del indígena en la ciudad, ¿cierto? Que sirve como de contrapunto y de contraste a esa modernidad que él descubre. Aquí vemos una mirada más social, una mirada más sensible frente a la desigualdad de la sociedad, a la desigualdad del mundo en el que está, a la que no se puede, de la que uno no se puede abstraer. Hasta aquí pareciera que quisiera evadirla, pero en algún momento él se sensibiliza y necesita expresar también ese otro mundo que convive con la modernidad, y es el mundo de la pobreza, del campesinado, representado en los indígenas que pululan y que van por la ciudad haciendo el trabajo sucio, entre comillas, de esa modernidad para que pueda subsistir, como el aguatero, ¿cierto? Como el artesano, el que carga la leña, ¿cierto? Es decir, como el que hace el trabajo para para esa modernidad de las clases sociales de la ciudad. Entonces, esa es una estampa muy reiterada en la fotografía de él, el indígena en la acera, es decir, no tiene un lugar en la ciudad, salvo la calle, la acera, ¿cierto? Ahí es donde corresponde, no tiene un zaguán, no tiene una casa, tiene la calle, es el lugar del indígena como tal, ¿cierto? Los mercados, eso sí, profusos de donde el indígena, pues, con sus mercancías, ya sea de comida, ya sea de algunas artesanías como tal, ¿cierto? Los mercados, ¿cierto? Y lo que nos muestra a mí también, ya con una mirada más antropológica, para quien conoce el universo del mundo indígena en el Ecuador, comienza a ver una variedad de usos en los sombreros. Si ustedes miran la diversidad de sombreros, ustedes van a descubrir la diversidad de etnias en el Ecuador, porque este sombrero no es lo mismo que este sombrero, y el uso de ese sombrero implica una etnia distinta a la otra. Entonces también es una posibilidad de que en medio de esta modernidad retratada por él, podemos descubrir también esa diversidad étnica, pero que está catalogada como un gran género, una gran categoría que se llama indígenas. Indígenas igual pobreza. Aquí nuevamente, ¿cierto? Y tenemos todavía otras estampas de ese indigenismo, de esa pobreza propia del tiempo, ¿cierto? Como tal. Hasta aquí, Illescas, ¿cierto? Al que denominaré el hombre de la mirada personal, tratando de ser objetivo sobre la modernidad. Y voy a dar un salto a un coetáneo de él, y aquí me permito hacer una primicia para ustedes. Esto es una primicia, lo que ustedes van a ver. No se ha hecho ningún tipo de trabajo como el que estoy haciendo yo ahora, de presentar a este autor
anteriormente. Este todavía no ha sido dado a develar al público como un fotógrafo, Ernesto Fierro. Todas esas fotografías son extraídas de un álbum familiar que reposa en la familia de un tío mío, que a su vez fue sobrino de este fotógrafo, y del cual yo siempre tuve la inquietud y el interés de elaborarlo, de hacer una investigación, de trabajarlo un poco más, pero apenas se me han dado las oportunidades y así es como, gracias a la generosidad de mi tío Enrique Vázquez Fierro, sobrino de este señor Ernesto Fierro, es que yo les puedo brindar esta información. ¿Y por qué me resulta interesante? ¿Cierto? Primero, él también es coetáneo de Illescas, ¿cierto? Solo que su mirada es completamente distinta. Él pertenece a una clase social aristocrática, como lo ven, está viviendo como en un palacete en cualquier país de Europa, ¿cierto? Con todos estos decorados que son propios, muy afrancesados en su decoración, ¿cierto? Pertenecía a una clase muy pudiente de dueños de tierras, que se podían dar el lujo de viajar a Nueva York, a Francia, a París, a Londres, y de donde él viene trayendo la curiosidad de la fotografía, porque para su clase social la fotografía era una curiosidad, no era un implemento necesario todavía, sino todavía era una curiosidad, y él la trae, ¿cierto? Fascinado por la fotografía, pero no se dedica a ella como una profesión como tal, ya que él es criador de caballos, es agricultor y aficionado a la fotografía. De Londres y de Nueva York se trae permanentemente los equipos, los químicos, ¿cierto? Inclusive hay algunas malas lenguas que ya les contaré, parece que trae modelos para hacer algún tipo de fotografía, ¿cierto? Entonces es un cronista social de su época, pero desde una perspectiva muy distinta. Ya no la de que aquel que está preocupado por publicar fotografías en un periódico para que quede registro oficial de un evento histórico determinado, sino aquel que desprevenido frente a todo ese asunto decide armar su propia visión de las cosas, que está marcado por sus relaciones sociales, ¿cierto? Si este señor hubiera vivido en nuestro tiempo, él estaría muy activo en las redes sociales. Él sería un hombre que estaría permanentemente publicando sus fotografías para que lo vieran, lo reconocieran. Él está permanentemente jugando a las relaciones sociales a través de su trabajo fotográfico y eso le da un cierto cariz de interés a esto. Sin ánimo ninguno de dar ningún tipo de juicio de valoración sobre si los ricos o los pobres, sobre si lo bueno o lo malo, sobre si fueron o no de alguna manera un poder encima de los más desfavorecidos o no. La mirada de él nos permite a nosotros develar una clase social en su cierta intimidad, ¿cierto? Que no logran otros y que podrían bien ser motivo de una investigación para ir y develar también desde lo antropológico y desde lo social al país al país de Ecuador. Es decir, es otro país del que vamos a ver aquí. Él es, como les decía, un criador de caballos de pura sangre y también era jugador de golf. Fue fundador de del primer club de golf del Ecuador, ¿cierto? Con algunos otros compañeros de su clase. Como les digo, es un claro representante y exponente de esa clase social alta de Quito, muy ligada al agro, es decir, latifundiario. El Quito, especialmente la sierra en el Ecuador, es económicamente latifundista hasta muy entrado el siglo XX. El concepto industrial está más en la costa y viene a ingresar al Ecuador apenas a partir de mediados de los años 50 del siglo pasado. Hasta entonces es una sociedad muy agraria, muy latifundiaria, ¿cierto? Y entonces él comienza a tener una mirada sobre su clase social. Aquí además yo quiero destacar algo y es en su diletancia, en su amor por la buena vida, por el retrato de su clase social, se conjuga también su gran cultura. Ha viajado por el mundo, ha visitado, conoce, ha leído, ha visto, y vemos en él ya una mirada también estética más elaborada. Es un estetista de la fotografía de alguna manera y comienza a
Miren, esta fotografía es muy bella en su composición, en el momento, y sobre todo logra lo que no logra Illescas, y es una intimidad con las personas que retrata. Es decir, hay una familiaridad entre el fotógrafo y las personas que retrata. Hay una cercanía que se genera que es muy importante para develar y mostrarse, porque es una clase social que normalmente no se te abre a una posibilidad de este tipo. La gente no se va a ofrecer a que cualquiera le tome una foto. En cambio, Ernesto Fierro, siendo de esa misma clase social, tiene esa entrada y tiene esa posibilidad de cercanía que es muy bonita, que le permite a él, como les digo, un acercamiento muy particular, pero sobre todo que nos permite a nosotros develar mucho de esa clase social que de otra manera sería imposible hacer. Además, como les digo, es un estetista. Miren que él pone en escena, ya no es simplemente el registro documental, sino que él está permanentemente pensando de una manera imaginativa, de una manera ficcionada sobre la realidad. Miren esta fotografía que bien puede ser un homenaje a alguna obra del romanticismo francés, ¿cierto? Esto es claramente una puesta en escena, ¿cierto? Lo mismo que esto, él entiende de la estética, él entiende de la composición, él hace paisajes buscando una belleza estética que para mí es extraordinaria. También debo aclarar que toda la obra, los negativos de él, todos se perdieron, solo queda obra impresa. Es decir, que estamos haciendo un trabajo, estos son reproducciones de fotografías que están en los álbumes de fotografía que todavía sobreviven gracias al celo con el que los cuida mi tío y que los guarda para que ni el sol, ni la lluvia, ni el mal clima los dañen. Él los cuida con muchísimo cariño porque sabe lo que tiene entre manos. Es un único, no hay reproducción posible salvo las que puedan hacerse sobre las copias impresas de papel. Y entonces comienza a acercarse a su clase social e incorpora un concepto que tampoco lo vemos en Illescas, que es el retrato. ¿Cierto? Él es claramente un retratador, un retratista de su condición social, de su clase social, y pone en escena los retratos. Siempre está haciendo alarde de, venga, póngase en posición, yo le tomo. Posemos y yo le tomo la fotografía, ¿cierto? Claramente aquí hay una indicación a los actores de esta fotografía para que posen de alguna manera, ¿cierto? Uno diría que están ahí desprevenidamente leyendo una revista. No, eso lo delata la mirada de las mujeres, que están claramente concentradas en la fotografía. Es decir, que había un consenso en el grupo de que les iban a tomar una foto y esto resulta como interesante y marca una distinción. Nuevamente, la cercanía que él tiene con la sociedad le permite también tomar las fotos en ciertos momentos, en ciertas actitudes, en ciertas situaciones, que solamente las puedo lograr si estoy con cierta, como les digo, consonancia e intimidad con las personas. Gracias a que tiene, esta fotografía es una tomada con una cámara que él tiene como autodisparador. Él es un acumulador de juguetes de fotografía y entonces pone uno de los juguetes que me contaba mi tío que le gustaba más era el disparador automático, porque le permitía a él entrar en las fotografías. Él es vanidoso, le gusta autorretratarse, le gusta mostrarse dentro de las fotografías. Ahora lo veremos. Y aquí seguimos viendo cómo retrata esa sociedad. Miren que ya es muy distinto al acercamiento de Illescas. Y aquí también estamos hablando de modernidad, pero una modernidad mucho más desde la moda, mucho más desde ciertas clases pudientes. Uno podría bien decir que estos son personajes que caminan por las calles de París, ¿cierto? Sin embargo, están en la ciudad de Quito, ¿cierto? Aquí nuevamente la sociedad, ¿cierto? Seguimos. Y los entornos latifundiarios rurales de la época se mantienen, ¿cierto? Miren aquí el césped, miren aquí la alameda. Miren que la alameda de Illescas es una alameda lejana, donde vemos el bote lejano, y en cambio aquí es cercana, es a la persona que conozco y que le digo, venga, te voy a retratar. Entonces tiene un valor enorme su cinematografía. Aquí él nuevamente apareciendo,
¿cierto? Con su sombrero Panamá, muy famoso de la época, ¿cierto? Aquí esa idea bucólica. Él está marcado mucho por una idea idealista bucólica, casi que de la Belle Époque francesa, un poco como de ese romanticismo, de esa modernidad romántica europea que claramente él trae consigo, ¿cierto? Aquí el grupo de amigos, ¿cierto? La piscina a la que van ciertas élites sociales, ¿cierto? Y el juego social, ¿cierto? Aquí es donde yo digo, bueno, si este señor hubiera vivido hoy, este señor hubiera inundado las redes sociales con fotografías, con selfies, tendría su cuenta Instagram, tendría su Facebook, ¿cierto? Mientras que Illescas sería un hombre más formal, un fotógrafo más dedicado a alimentar el periódico con ciertas fotografías, serias, entre comillas, más formales, mientras que Ernesto es un juguetón con la familia, con la fotografía, y eso me parece fascinante a mí. Es decir, él es un gran representante del selfie de la época, ¿cierto? Y miren que él está buscando siempre como la posibilidad del retrato. El retrato en ciertas posiciones, siempre indicando al modelo cómo aparecer en la fotografía, ¿cierto? La ficción de la que les hablo. Aquí nuevamente él, ¿cierto? Con su fotografía, con su grupo, entonces uno ve en los vestuarios, en las maneras, aquí hay también un trabajo antropológico muy interesante, sin esa intención, pero que queda evidente en esas fotografías porque me permite a mí hablar de un Ecuador que uno normalmente no ve ni en la literatura, ni en la imaginología que existe del Ecuador. No vamos a ver este retrato de la sociedad porque la historia ha vetado eso, ¿cierto? La historia siempre ha planteado una mirada sobre lo social, los problemas sociales, nunca ha hecho una mirada sobre las clases aristocráticas de la sociedad ecuatoriana. Entonces, en ese sentido se vuelve revelador la mirada de Ernesto frente a esa sociedad que finalmente es común y corriente como todos nosotros, ¿cierto? Solo que dados sus entornos como tal. Aquí vemos algo fantástico y es esa mirada teatral de puesta en escena, esa ficción que ronda en la cabeza del autor permanentemente. Miren la posición en la que pone a posar a los personajes. Aquí hay una puesta en escena, hay una obra de teatro que subyace a esta imagen. Lo mismo aquí, ¿cierto? Les confieso que esta de aquí es mi abuela. Esa señora, doña Berta Vázquez Delgado, ella aparece en esta fotografía junto a otra señora también, digamos, de la clase de la época. Miren el gesto, tómame la mano, miren el ataviado, y miren la persona, la servidumbre también ahí. Es decir, aquí hay un retrato, una puesta en escena más allá de juzgar lo que estamos viendo, valorarlo en cuanto a información de lo que nos da sobre una época, sobre un tiempo, sobre un grupo social, finalmente creo que eso es lo valioso. Me dicen los tapices en el fondo. Es decir, esta fotografía permitiría unas lecturas muy elaboradas y cada fotografía de estas podría darnos muchísima información acerca de cómo era esa clase social, esa gente. Y el otro tema fundamental para él es el retrato de mujeres. Y ahí entonces el retrato de Matushka, que es una familiar de él, ¿cierto? En la que le pone a posar a otra familiar de él, pero miren esa belleza de fotografía, aprovechando la luz, aprovechando las condiciones del encuadre. Es decir, aquí hay todo un planteamiento de construir la fotografía como si estuviera en un gabinete fotográfico, pero lo haces aprovechando los escenarios naturales de donde viven estas personas, ¿cierto? Y él se autorretrata mucho, ¿cierto? Miren aquí como un gaucho, es decir, él al parecer en sus viajes, él traía canastas enteras de disfraces y de ropas con las que él mismo se ataviaba para retratarse a sí mismo o de retratar a otras. Miren aquí, esto es una imagen, esto no es un traje ecuatoriano típico, este es un gaucho argentino. ¿Qué hace un gaucho argentino en el Ecuador? No, es esa veleidad de él de mostrarse disfrazado. Aquí como un dandy inglés, ¿cierto? Aquí en un viaje en Nueva York, ¿cierto? Como el irlandés típico de Nueva York, que es peleador, que nos hace recordar esas películas de gángster de los años 30, 40 de Nueva York,
¿cierto? Y la mujer siempre en el centro de de sus intenciones de modelo. Y él va creciendo en esa madurez frente al retrato, al modelo, ¿cierto? Aquí también, miren, vestido como una española, ¿cierto? Mm, con la sombrilla china traída quién sabe de dónde, ¿cierto? Esta fotografía es bellísima, es decir, la mujer organizando un ramo de flores, ¿cierto? Es bellísimo. ¿Cierto? Aquí la enigmática mujer en medio de una ciudad, esto es muy probablemente una fotografía tomada en Nueva York o en Londres, ¿cierto? Esa mujer muy de la época, retratada, de clase social, elegante, distinguida, ¿cierto? Y el elemento fotográfico ahí acompañándonos. Y luego vienen estas últimas fotografías que les voy a mostrar de él, donde él efectivamente, dicen las malas lenguas que él traía modelos de Nueva York porque no todo el mundo estaba dispuesto a modelar en el Ecuador, era un país pequeño, pacato, cierto, moralista. Entonces él se traía modelos desde Nueva York para hacer sus fotos en la hacienda donde él vivía, ¿cierto? Y aquí una muestra de sus fotografías, parece que fueron muchas, pero que alguna hermana también le quitó, le robó unas fotos porque le parecían inmorales, entonces las botaban, es decir, aquí hay toda una historia posible de contarse alrededor de este personaje que bien valdría la pena como indagar y profundizar para develar el espíritu de un país también, el espíritu de una clase social a través de esta extravagancia del personaje, que miren, se trae una personaje, dicen que esta mujer fue traída de Nueva York, ¿cierto? Y la vestía de distintas formas. Es la misma, el elemento del cigarrillo, una mujer fumando, ¿cierto? Con estos trajes, siempre es el mismo fondo, si se dan cuenta. Miren el piso, este piso claramente me indica que no es un gabinete fotográfico, sino que es probablemente la galería del patio de una casa donde al fondo él colgó ese tapiz y donde él aprovecha para tomar la foto a estos personajes, ¿cierto? Una idea idealizada, romántica, como que explorando, experimentando. Miren esta belleza, aquí pareciera que se adelanta a un David Hamilton, maestro Osvaldo, sobre la manera del manejo de la luz, el manejo de la inocencia Sí. del personaje. Aquí hay como un anticipo a David Hamilton, ¿cierto? Como el gran fotógrafo de las musas y las jóvenes de las que conocemos. En fin, y aquí ya la extravagancia llevada a su máxima expresión. Él se trae todos estos tapices que vemos colgados aquí de Europa y arma una esquina en un espacio de su patio donde él reconstruye todo un ambiente árabe, morisco, ¿cierto? Para retratarse a sí mismo y a algunas modelos. Lastimosamente de esa serie solo sobreviven estas tres. Me dice mi tío que fueron muchas más, pero que, como les digo, algunas se perdieron y que pues hablan como de ese personaje tan extravagante y tan fantástico a mi manera de ver, porque me permite a mí fabular y ficcionar acerca de ese mundo que él está retratando de una manera que otro no lo logra. Es decir, aquí hay tanto realidad como ficción y la ficción eventualmente como el gran motor de las posibilidades de lectura que me brinda este personaje acerca de ese país, de esa sociedad, de ese grupo social de su mano. Finalmente, ya para entrar en la recta final y para coronar esto con el gran fotógrafo del Ecuador del siglo XX, que es Hugo Cifuentes, ¿cierto? Nace en 1923, muere en el año 2000. Él comienza su fotografía por allá en los años 35, 40, pero todavía con una mirada muy de tomar fotos de cierta clase social. Como él dice aquí, la gente por esa época dice veía la fotografía como un misterio, las fotos eran algo mágico, ¿cierto? No era arte, era más bien un lujo, porque retratarse con vestidos de moda, peinados y paseos en Alameda no era cosa de todos los días, y hasta los más pobres iban trajeados para fotografiarse. Eso lo dice él en el año 40, y acabamos de ver a Ernesto Fierro haciendo eso 20 o 30 años antes, ¿cierto? Claro, Hugo Cifuentes nunca conoció a Ernesto Fierro, porque Ernesto Fierro no se daba a otros fotógrafos, no interactuaba. Salvo alguna amistad que tuvo con un gran fotógrafo de la ciudad de Cuenca, Ernesto Fierro no estaba interesado en interactuar con otros fotógrafos. Él era un diletante de la fotografía y lo que quería era, como les digo, construir las selfies para sus redes sociales.
En cambio aquí Hugo Cifuentes ya es otro personaje. Comienza, y aquí comienzo con esta fotografía, porque cuando yo descubro a Hugo Cifuentes, esta fotografía a mí me golpea profundamente. Me golpea profundamente porque yo veo aquí la caracterización de toda una época y de todo un movimiento artístico en el Ecuador que trascendió a la literatura y a las artes plásticas, que se llamó el indigenismo ecuatoriano, que además tiene sus orígenes y tiene sus antecedentes en el muralismo mexicano. De ahí que tengamos emparentado en esas escuelas estéticas artísticas entre México y Ecuador. Artistas como Kingman, Guayasamín y otros fueron herederos de la tradición de los muralistas mexicanos y la llevaron a ese mundo indígena del Ecuador. Ya una mirada mucho más crítica, no tan cronista como lo hace Illescas, sino con una mirada muchísimo más cuestionadora, más de transformar la mirada, de cuestionar, de denunciar el mundo, como tiene. Esto es una fotografía, pues evidentemente fantástica, como la podemos ver, la expresión del rostro y tal. Y van a ver el parecido que tiene con unas pinturas que yo tuve la oportunidad de conocer cuando estaba en el colegio y hice mi monografía sobre el arte indigenista. Y cuando yo vi esta fotografía años después, a mí me golpeó porque dije, wow, yo he visto esto, pero lo he visto en pintura. Y veo estas imágenes de Eduardo Kingman, que por la época él pinta estos cuadros, ¿cierto? Las manos grandes, el rostro y la capa encima ¿cierto? El chal encima de la cabeza del personaje, ¿cierto? Y ese es el indigenismo que se volverá famoso, que trasciende internacionalmente. Kingman y Guayasamín son reconocidos mundialmente porque siguiendo esa línea del muralismo mexicano se atreven a revalorizar la cultura, revalorizar la sociedad y entrar en el paradigma del realismo social, que fue importantísimo en todo el desarrollo de la segunda mitad del siglo pasado en el Ecuador y en América Latina como tal, ¿cierto? Entonces hay unas relaciones ahí. A diferencia de Illescas y de Fierro, que no son sino fotógrafos, Hugo Cifuentes inicia su carrera como pintor. Él es primero pintor que fotógrafo, lo cual le da un tipo de sensibilidad y un tipo de acercamiento a la imagen, pues obviamente más elaborada, más académica, digamos, más interesante también, ¿cierto? Él tiene esa perspectiva artística que tiene que ver. Y hace parte de un grupo que en los años 60 se llama el BAN, que es un grupo, digamos, de neoindigenistas, o sea, de un realismo social renovado, ¿cierto? Con toda la influencia de los años 60, de todos los movimientos de los años 60, ¿cierto? Sin embargo, debemos hacer aquí un punto y devolvernos, ¿cierto? Porque él, antes de ser ese fotógrafo que aborda lo social, es un fotógrafo que se dedica al gabinete. De hecho, Cifuentes, se le conoce en el Ecuador por el estudio Cifuentes, donde la gente se iba a tomar las fotos tipo carnet y tipo estudio, ¿cierto? Y él aprende esta técnica de los hermanos Vargas en el Perú en los años 50, donde vive algunos años, aprende la técnica muy depurada del trabajo y estudio, y es lo que le daría el sustento a él y a su familia durante todos los años hasta su muerte, ¿cierto? Siendo una fotografía muy bien elaborada, muy académica, pero muy bien elaborada, ¿cierto? Él tiene primero aquí en la derecha un estudio en el centro de Quito, en la avenida, en la calle Venezuela se llama esto, por ahí tiene su gabinete fotográfico, y más adelante en la zona más comercial de Quito, del moderno, y es el gran retratista de carnet de la burguesía quiteña. Eso es paradójico por lo que vamos a ver ahora, porque si por un lado vive de la burguesía, por otro lado cuestiona ese mundo construido por la burguesía. Y es lo que él ve en el retrato que hace del mundo indigenista que vamos a ver a continuación. Y es que él, entre el año 60 y el año 79, 78, 79, se dedica a esta fotografía del orden más comercial, del orden más de estudio, de gabinete, ¿cierto? Hasta que es invitado por alguien
aún y nuevamente México como un elemento, un catalizador en la historia de la fotografía ecuatoriana importante, porque es invitado al primer coloquio de fotografía latinoamericana que se celebra en México en 1978. ¿Cierto? Hemos tenido charlas con el profesor Archundia y con el profesor maestro Salvador Salas sobre esta época, sobre estos momentos, y ha sido interesante intercambiar algunas ideas acerca de eso. Este coloquio de fotografía latinoamericana es un coloquio bisagra, digamos, que en América Latina, porque es un coloquio donde reúne a fotógrafos de Latinoamérica bajo un propósito de mirarnos como latinoamericanos, entendernos como latinoamericanos y analizar la fotografía desde nuestra identidad latinoamericana, muy propio de la ideología que estaba en ese momento imperando en América Latina entre artistas, intelectuales, ¿cierto? De unidad, de una identidad latinoamericana, de encontrar los puntos de conexión que había entre nosotros. Y Hugo Cifuentes regresa tocado de la cabeza y le dice al hijo, el hijo Diego Cifuentes, otro fotógrafo importante del Ecuador, ya a partir de los años 90, le dice al hijo, mi hijo, nosotros estamos completamente fuera del circuito de lo que está sucediendo. No hemos hecho nada. Es hora de hacer la fotografía en serio. Y comienza a plantearse una obra que es tal vez la que le ha convertido en uno de los grandes maestros de la fotografía latinoamericana, pero que paradójicamente es la fotografía que él realiza en el periodo más corto de su vida, en los años 80. Y es la fotografía que hace de fin de semana. En semana trabaja en su estudio y el fin de semana se va a las comunidades indígenas, a los pueblos, a retratar ese mundo que él, después del coloquio de Latinoamericano de Fotografía de México, decide que es hora de que también en el Ecuador se revele y de una manera particular. Y entonces comienza Hugo Cifuentes a recorrer y a mirar. Y comenzamos a ver a un Hugo Cifuentes que primero supuso un acercamiento diferente al mundo rural ecuatoriano, con una mirada cargada de humor y de una postura poética frente a lo real. Es decir, no es solamente ese realismo social de denuncia, sino también desde la ironía y desde elementos poéticos que hacen de su fotografía algo tan potente, ¿cierto? Como el niño con los calzones de abajo, la mujer tapándose el rostro, el hombre caído dentro del capón de la máquina del automóvil. Es decir, combina esa mirada social con una mirada también oportuna del fotógrafo que es capaz de ver lo que otros no ven y que está cargado de su propia poética, su propia mirada. Muchos han pasado después de Hugo Cifuentes por la fotografía documental ecuatoriana, yo inclusive, entre otros, y ninguno hemos logrado, creo yo, emular esa chispa, esa intencionalidad, esa ironía cargada de esa mirada desprevenida de Hugo Cifuentes que lo hace tan especial, ¿cierto? Y por lo cual ha sido reconocido pues mundialmente. Entonces miren, desde la situación así como hermosa de este niño ahí colgado en su bicicleta, seguramente del padre o de la madre que está esperando, que está por ahí en alguna diligencia, o aquí en esa mirada irreverente de ante una situación absolutamente religiosa, sacra, de una virgen indígena, ¿cierto? Una indígena limpiándole los mocos a un bebé, ¿cierto? Es decir, realismo social cargado de ironía, cargado de poesía, ¿cierto? Y comienza también entonces a demostrar una capacidad de cercanía al mundo indígena con una espontaneidad que logra él capturar ese mundo indígena con que ningún otro logró hasta ese momento en el Ecuador. Porque a pesar de ser un país de una gran mayoría de indígenas, ha sido un país segregado internamente durante muchísimo tiempo y todavía, ¿cierto? De pequeñas clases pudientes, de pequeñas clases dominantes frente a una gran masa de indígenas que es absolutamente segregada, al menos en la interacción social humana. Es decir, uno entrar al mundo de lo indígena es difícil y el mundo de lo indígena entrar al mundo del blanco es todavía más difícil. Y él logra establecer esos puentes, ¿cierto? Y logra una intimidad que no se había logrado antes, ¿cierto? Miren la cercanía que logra con este personaje en medio de festividades populares, ¿cierto? El participar de eventos, de ensayos de músicos, es decir, ese lograr inmiscuirse en el mundo indígena, ¿cierto? Y con un cierto, claro sentido estético y de oportunidad de la fotografía. Miren esta imagen tan bella,
cómo él interpreta desde las formas, desde la disposición del edificio, los personajes, los trombones, ahí, ¿cierto? Y develando, ¿no es cierto? Y como les digo, esa posibilidad de meterse en la intimidad del artesano. Aquí estos caballos hacen parte del caballo blanco de Bolívar, que hace parte de la celebración indígena popular, donde en ese sincretismo cultural se unen el imaginario de un libertador con la fiesta popular indígena en sincronía con lo religioso católico, es decir, todo se va aunando. Aquí el elemento calavera, que bien recuerda a toda esa mitología, todo ese tratamiento del mundo del Día de los Muertos, que ustedes mejor que nadie conocen y que celebran, ¿cierto? Y que hace parte como de ese mundo indígena. Esa cercanía con el mundo indígena en sus celebraciones, en sus festividades, en sus tradiciones, ¿cierto? Y comienza a acompañar a los grupos, ¿cierto? Y esa mirada como particular, es decir, ese ubicarse de una manera única y particular. Mire, él aprovecha que el personaje está detrás de esta máscara para jugar a ese juego del escondite. Aquí estamos en una corrida de toros popular, y miren dónde él está detrás de escena, está detrás de bambalinas, es decir, registrando lo que otros no ven. Es decir, siempre buscando un lugar distinto para enfrentarse a las cosas, ¿cierto? Y de esa manera, como les digo, en un lapso muy breve de tiempo en la historia del Ecuador, y aparentemente de una manera tardía en la historia del Ecuador, logra hacer una mirada extraordinaria sobre ese mundo indígena. Y yo les decía al principio de la charla que creo que la historia no es lineal. Bien podemos ver en estas fotografías un tipo de estilo de fotografía documental propio de los años 50, 60, 70 en muchas partes de América Latina, y que apenas llega al Ecuador en el año 80, 81, 82, 83, mediados de los años 80, él está produciendo esta fotografía, es decir, llega con retardo, ¿cierto? La historia definitivamente es espiral, ¿cierto? No existe una sola historia lineal, existe una historia espiral, y es importante entender la historia desde lo que compete a cada lugar donde se desarrolla esa historia o donde se vive esa historia. Me explico. Estas fotografías fueron fundamentales para la historiografía de la fotografía de Ecuador en los años 80, porque era el tiempo del Ecuador para estas fotografías. De manera que la historia termina siempre siendo consistente en la medida en que la leemos en el momento en el que hay que leerla y en el contexto que hay que leerla del lugar como tal. Entonces, en esa medida no hay más mérito por quien haya tomado esta foto 20 años antes o por quien lo haya tomado 20 años después. Lo importante es que se haya tomado en el momento en que había que tomarse para revelar lo que había que revelarse. Esta serie de fotografías que son de niños, se dedica un tiempo a tomar fotografías de niños, se llama la Guañurca, que son que hablan sobre la muerte de un niño que murió a manos de un camión, ya un carácter de denuncia muy particular. Ganó una serie, ganó el premio Casa de las Américas de 1984, y fue lo que le catapultó y lo que le volvió de alguna manera trascendente a nivel de la fotografía latinoamericana. Después de este premio es que el mundo de los especializados de la fotografía en América Latina vuelca su mirada sobre su trabajo y lo comienza a reconocer por su trabajo. Antes de este trabajo, a nivel internacional, Hugo Cifuentes simplemente no existía, ¿cierto? Finalmente él trasciende y sale del mundo también indígena y comienza también a incursionar en el mundo afroecuatoriano, especialmente en la sierra ecuatoriana, donde también es una sociedad muy pobre, de tradiciones muy elementales, muy simple, ¿cierto? Y sobre todo marcado por la pobreza, la sequedad, la sequedad. Hasta aquí lo que les puedo yo compartir de lo que he podido explorar en estos personajes, como les digo, con esa intención de dar respuesta a mi propia búsqueda
de entender mi propio país a través de la fotografía y de entender el poder que tiene la fotografía para transformar en la medida en que me permite a mí construir, fabular, ficcionar una realidad alrededor de lo que estoy viendo. No sé si tienen algunas preguntas, algunas inquietudes, no sé si me extendí demasiado, Osvaldo. No, no, estuvo Uno bien, se maestro. entusiasma y No, quisiera, gracias. ¿cierto? Uno se entusiasma y a veces no sabe hasta dónde ponerle un límite a la exposición. Pero bueno, es lo que les quería traer, es lo que quería compartir con ustedes. Mi objetivo, entre otros, también es tratar de moldear un poco el imaginario de ustedes frente a lo que puede ser el Ecuador o lo que podría ser el Ecuador y de generarles un poco la curiosidad de ver que ese estigma que todos tenemos de un país desconocido pues se va develando en la medida en que nos logramos acercar de alguna manera a través de algún trabajo, ¿cierto? Y en este caso el de la fotografía que es el que nos compete y que es el que a mí me apasiona como tal. Les agradezco muchísimo pues la atención que han tenido y como les digo, preguntas Osvaldo, Sí. muchachos, los maestros, profesores que están ahí, cualquier pues que quedo muy atento a sus inquietudes, a sus preguntas. Muchas gracias, maestro Enrique. Jóvenes, si tienen alguna pregunta, adelante, escríbanla en la caja de chat o si quieren tomar el micrófono, adelante. Yo tengo una observación que hacerte, maestro Enrique. La verdad es que nos mostraste tres miradas diferentes a través de los ojos de tres fotógrafos sobre lo que es el Ecuador y cómo es la fotografía de Ecuador. Pero hay algo muy importante que yo lo he platicado con los estudiantes aquí en mi clase. Lo importante que es la fotografía como memoria de un pueblo, ¿no? No nada más como conservador del recuerdo, sino como un conservador de la memoria visual de lo que pasa en los pueblos, en nuestros pueblos, y de cómo el álbum familiar se ha ido perdiendo un poco, y esto también ya lo habíamos platicado, ¿no? De cómo se ha perdido el álbum Sí. familiar, que ese es el recurso visual o el documento visual o el tesoro visual que puede tener una familia. ¿Qué nos puedes decir al respecto, maestro Enrique? Pues efectivamente sí, es decir, finalmente todo el discurso que construye alrededor de estos fotógrafos finalmente es para incentivar una mirada de memoria sobre el país. Ahora, yo me acerco a la memoria del país no como una memoria fija, inquieta, inamovible, sino una memoria que se resignifica cada vez que llego a ella y cada vez que vuelvo sobre ella. Es lo que pasa con nosotros en la memoria que tenemos de nuestros eventos familiares. Cada vez la recordamos de una manera distinta. Nunca recordamos las cosas de la misma manera. Y la fotografía nos ayuda a anclarnos y nos ayuda a consolidar algunos aspectos visuales ¿cierto? Que nos permiten pues no perdernos en esa memoria, ¿cierto? No perdernos en esa mirada de la memoria, porque me está dando claramente la evidencia de que algo fue de una determinada manera. El automóvil de 1925 fue ese automóvil de 1925. Y por mucho que yo quiera alterar esa memoria y reinterpretarla, ese automóvil sigue siendo ese automóvil que nos muestra Illescas, evidentemente. Y en esa manera me alimenta la memoria en términos de que me ancla ciertos elementos fijos visuales de esa memoria, pero también me abre la posibilidad a reinterpretarla cada vez, ¿cierto? Y en eso pues, me parece clave. Y entonces Illescas de alguna manera aporta a un álbum del país, en términos de álbum periodístico del país, un poco de cronista del país, mientras que ya vemos a Ernesto Fierro una mirada mucho más del álbum familiar que nosotros estamos acostumbrados a definir como álbum familiar. Solo que él le agrega unos elementos estéticos y de exploraciones fotográficas que normalmente no aparecen en un álbum familiar, como son los retratos de las mujeres, las puestas en escena, esos disfraces de las modelos. Es decir, eso no se ve normalmente en un álbum familiar, pero de ahí toda esa primera serie de fotografías que ustedes vieron, como les digo, son extraídas de un álbum familiar. Y miren cómo ese álbum familiar, ¿cierto? De un tío que afortunadamente tengo y con el que tengo todavía relación y además muchísimo cariño, me permite a mí mirar el país, no solamente una familia, sino un país como tal. Entonces yo digo que el álbum familiar trasciende el ámbito de la familia y se extrapola a toda una sociedad, a toda una cultura, a toda una posibilidad antropológica de entender el mundo en el que estamos y que en ese sentido la importancia de los álbumes familiares es fundamental. Y es una lástima que se haya perdido y que se vaya perdiendo esa tradición porque
porque hoy vivimos un paradigma mucho más efímero del álbum familiar, ¿cierto? Es decir, publicamos una foto y al cabo de un tiempo desaparece. Es decir, pasó de moda en nuestras redes sociales y chao, se acabó. ¿Sí? Entonces sí, la memoria como un elemento fundamental para entender la sociedad en la que estamos inscritos, ¿cierto? Muchas gracias, maestro Enrique. Nos pregunta Emiliano Barrera, te pregunta, maestro Enrique, ¿qué momento marcó un antes y un después en la fotografía ecuatoriana? Yo creo que depende del tipo de fotografía, ¿cierto? ¿A qué fotografía nos referimos? Evidentemente, yo diría que podríamos hacer algo que no está pues aquí, no lo he incluido en mi charla, pero digamos, primero tenemos un primer momento de la fotografía que es la de la fotografía de los extranjeros que vinieron a visitar a nuestros países y que venían a buscar como exploradores imágenes impactantes sobre la sociedad, sobre la antropología, sobre las etnias, y tenemos toda una serie de europeos, tanto desde misioneros como científicos que iban a la Amazonía ecuatoriana, a la serranía ecuatoriana, a retratar las etnias ecuatorianas, ¿cierto? Blomberg es un fotógrafo viajero escandinavo que vino y se terminó radicando en el Ecuador, que vivió fascinado, como quien dice un Humboldt recorriendo el país, creando esas estampas de las etnias como si fueran partes de la naturaleza a la que están descubriendo como tal, exploradores como tal. La segunda etapa es una etapa ya más como de la fotografía de gabinete, la fotografía del retrato social, la fotografía de la tarjeta de visita, que obviamente también existió en el Ecuador, pero en pequeña medida, no fue tan exhaustiva, no tan extendida como en otras partes. Recordemos, el Ecuador es un país pequeño. Estamos hablando de que en la época de las fotografías que estamos viendo, 1920, la población de Quito no pasaba de los 10,000 habitantes, 15,000 habitantes si acaso. Entonces era un lugar muy pequeño. Entonces no había espacio para la difusión de la fotografía de estudio de gabinete muy amplia, pero existían algunas cosas, ¿cierto? Evidentemente existía uno que otro fotógrafo que se dedicaba a tomar fotos de gabinete. Luego viene como la fotografía más del orden crónico periodístico, que ya a partir de los años 20, 30, comienza pues a acompañar a todo lo que es la dinámica de los periódicos. Y con Hugo Cifuentes creo que sí hay un punto de giro importante en lo que es el trabajo en gabinete de estudio. Nunca nadie antes había trabajado con tanto esmero, con tanta prolijidad y con tanta calidad la imagen en un gabinete fotográfico, en un estudio fotográfico. Y eso hizo con que se popularizara, por lo menos en las clases burguesas, esa fotografía de estudio, ¿cierto? Tal. Y después ya viene el momento que viene de los 70 para los 80, pero especialmente en los 80 se afianza. Es la mirada más social en la fotografía, que curiosamente en la pintura ya se había dado desde los años 30, es decir, 50 años antes la pintura ya tenía los temas que en la fotografía se vienen a trabajar ya con cierta sistematicidad a partir de los años 70, 80, es decir, 40, 50 años después. Es decir, miren lo paradójico que resulta la historia en nuestros países, ¿cierto? Es decir, la pintura nos daba cuenta de algo 80 años, 50 años antes, cuando la fotografía pudo haberlo también hecho en ese momento, pero no lo hizo, porque la fotografía tenía unos usos sociales distintos, ¿cierto? Miren que Hugo Cifuentes tiene que venir hasta México a 1978 para darse cuenta de que hey, hay una fotografía que nosotros no hemos caído en cuenta que existe, esa mirada social, documental, no la hemos hecho y él se empeña en sacar adelante. Ya después viene lo que es de los años 90 para acá, ya hay toda una generación que digamos ya se equipara al Ecuador con el resto del mundo en el sentido de que comenzamos a equivaler un poco tanto en los estilos y en las tendencias de los géneros fotográficos, especialmente en el mundo documental. Comienzan a aparecer grandes documentalistas en la fotografía, uno de ellos, hijo de Hugo Cifuentes, Diego Cifuentes, pero están otros de Avilés, Iván Garcés. Yo de alguna manera participo de esa generación, aunque he estado muy ausente de mi país, entonces
no me inscribo finalmente en esa generación porque, digamos, si bien participo de esa generación y todos ellos son amigos míos, pero yo no viví el tiempo suficiente en el Ecuador como para decir, desarrollé mi fotografía allá en el Ecuador, en el término documental, pero sí entiendo y me siento identificado con esa escuela fotográfica de los años 90, de ahí para acá. Y de ahí para acá, pues lo que más o menos encontramos en el mundo entero de fotógrafos, ¿cierto? Es decir, ya ahora sí hablamos de un país moderno. Ahora sí podemos hablar de un Ecuador mucho más instalado en la modernidad y hasta en la posmodernidad como tal, ¿cierto? Muchas gracias, maestro Enrique. Cassandra Lozano bueno, dice que súper interesante y que fue una bella forma de acercarnos al Ecuador. Yo quiero hacerte otro comentario respecto al segundo fotógrafo que nos presentaste y que es tu antepasado. La verdad es que yo descubrí con mucha alegría que tenía conocimientos muy precisos de la técnica fotográfica y de composición. E incluso percibo fotos insertadas en el pictorialismo, en donde lo que él estaba buscando era hacer fotos para colgar, ¿no? Cuadros para poder colgar en su casa y mostrárselos a sus amigos. Y como tú bien decías, en esa vanidad auténtica, presumirles de, oye, mira las fotos que puedo hacer, ¿no? Sí, sí, eso es lo que a mí me resulta fascinante de él. De hecho, hay un capítulo, además, digamos, para mí ese es el capítulo descollante de la figura de él, ¿cierto? Porque, digamos, por un lado les mostré toda una etapa en la que él nos muestra su álbum familiar, es decir, su acercamiento a su entorno social y todo lo antropológico y etnográfico que puede resultar esa mirada. Pero después viene toda esa idea más pictorialista, yo creo que es absolutamente pictorialista en ese sentido, esteticista, ¿cierto? De cuidar las formas, él no está preocupado por los problemas sociales de ninguna parte del mundo, él está preocupado por colgar y hacer ufanarse de cierta capacidad estilística, estética, de decir, miren, todo esto aprendí yo en Europa, todo esto lo traje yo de por allá, ¿cierto? Y de alguna manera, y él, ustedes si lo miran a él detenidamente en su rostro, de él es ufano, él es un dandy. ¿Cierto? Él se muestra por un dandy, siendo no tan bonito como podrían ser, ¿cierto? Pero él se muestra como todo un dandy, un señor elegante. Entonces, eso resulta Sí, fascinante, ¿no? A la luz de la historia resulta fascinante, sobre todo en un país donde la historia siempre ha sido reclamada por aquellos que quieren hablar de los problemas sociales y no de sí, aquellos que hablan un poco como de las realidades sociales de otros círculos también, que también hace sí, parte del país, ¿cierto? Es decir, sí, sí, sí. también es el país. Entonces, eso es interesante. Y hay un dato del que no mencioné porque no tuve oportunidad todavía de traer material, pero a medida que lo vaya elaborando, lo voy a ir trabajando, a ir consiguiendo. Él todavía se conserva una caja, ¿cierto? Él fue el único o el primer fotógrafo de fotografía estéreo, ¿cómo es? Se me escapa la palabra, Osvaldo, Voy. Estereoscópica, estereoscópica, perdón, estereoscópica, ¿cierto? sí, Él se trajo la cámara con el doble lente, ¿cierto? Él tenía las placas, él tenía toda la capacidad y hacía experimentos con eso, ¿cierto? Recuerdo todavía, mi tío lo conserva, es una caja hermosísima, por al menos 30, 40 estereoscopías, mm, totalmente sociales, es decir, él trajo ese juguete para experimentar con la familia, con su entorno, y hizo fotografías estereoscópicas bellísimas, ¿cierto? Entonces este personaje resulta atractivo, ¿cierto? Resulta sí, como ese dandy sinvergüenza, porque debe haber sido medio sinvergüenza también, se traía las modelos de Nueva York, ¿cierto? Para tomarle fotos en la hacienda, o por lo menos eso es lo que las malas lenguas decían. Como dicen, ¿no? Si el río suena es porque piedras trae, ¿cierto? sí, sí, Alguna sí, cosa hay ahí, ¿cierto? Y parece que él tenía una hacienda enorme a 100 kilómetros del norte del Ecuador, donde sucedía de todo y uno no sabe qué, ¿cierto? Y ahí sí, él montaba en el sentido, pues, de esa puesta en escena, esa cosa así fabulesca de puesta en sí, escena, teatral y tal. A mí me resulta fascinante, ¿cierto? Porque no estoy en tono sí. de juzgar históricamente a ningún personaje por lo que hace o no hace, con su riqueza o no, ¿cierto? Sino todo lo que nos brinda a nosotros como memoria fotográfica también del país. Sí. Bueno, y en las fotos se aprecia él contento, feliz, o sea, él no se aprecia triste, se aprecia satisfecho, y como tú mencionas, hasta cierta sonrisa pícara, ¿no? En lo que comenta. Eh, Emanuel Ruiz te pregunta que cuál es tu fotógrafo ecuatoriano favorito y qué fotógrafos ecuatorianos son los más representativos en la actualidad.
Tu micrófono, Enrique. Fotógrafos representativos, pues yo pensaría que hay varios, ¿no? Simón Brauer, está Diego Cifuentes, el hijo de Cifuentes, de José Pepe Avilés, y Iván Garcés, y, digamos, ahí hay una camada de fotógrafos que se formaron y que surgen un poco como herederos de la fotografía de Hugo Cifuentes, ¿cierto? Entonces ahí tenemos una camada importante de algunos de ellos que se volcaron hacia lo publicitario, otros hacia temas más conceptuales, pero yo creo que ahí están como los importantes. Debo hacer la salvedad también de que yo hace 15 años no voy al Ecuador en términos de explorar quién está de fotógrafo importante hoy ahí o nuevas figuras, de manera que puedo estar dejando de lado nuevas figuras que yo desconozca, ¿cierto? Pero digamos, ahí esos nombres son como algunos importantes. Y para mí, definitivamente, dentro de mi perspectiva, y no voy a generalizar, no voy a decir es porque, como les digo, todo depende de la mirada con la que se abordan las cosas. Para mí, evidentemente, el fotógrafo más importante de la historia de la fotografía es Hugo Cifuentes. Por esa mirada absolutamente particular y única que nos dio. Así como existió un Manuel Álvarez Bravo en México, existió un Hugo Cifuentes en el Ecuador, ¿cierto? Que es punto de referencia para muchos otros fotógrafos y bisagra en la historia del Ecuador. Sobre todo por esa cercanía, esa capacidad de estar en el lugar oportuno, estar en el ángulo oportuno, en el momento oportuno. Cuando uno se dedica a la fotografía documental, uno se da cuenta de lo difícil que es o de la sensibilidad que hay que llegar a tener para estar en ciertos puntos, en ciertos momentos, tener cierta angulación, tener cierta posibilidad de mirar ciertas cosas, ¿cierto? Que aparentemente al desprevenido puede que no resulte así tan evidente. No soy amigo de las fotografías más espectaculares. Yo creo que la fotografía no debe ser espectacular. No, la fotografía debe ser digna. Y ahí claramente me inscribo yo en una mirada documental, social. Es decir, les digo, mis percepciones están marcadas por mi ideología, por mi mirada de ver las cosas, por mi acercamiento al mundo. Entonces, en esa medida, para mí la fotografía no debe ser espectacular. La mejor fotografía no es aquella que me deslumbra por su técnica y ¿cierto? Por su forma, por su efecto, sino por su contenido, por su dignidad en la relación con el ser humano que establece, con el otro, ¿cierto? Y ahí los tres fotógrafos, a su manera, establecen una relación absolutamente de respeto y de dignidad con esas personas que están retratando, con ese mundo que están retratando. Y es por eso que los tengo ahí en la presentación. Si no pensara eso, no las tuviera conmigo. Y porque pienso eso, creo que Hugo Cifuentes es el más importante y es alguien a seguir. Lastimosamente su obra no es tan prolífera, o tal vez eso lo hace todavía más grande. ¿Cierto? Es decir, él no necesitó tomar miles y miles de fotografías para llegar hasta donde llegó. Él no tiene un archivo tan grande como otros fotógrafos podían tener, y sin embargo, su trabajo es absolutamente significativo en un tiempo, dado su contexto como tal. Evidentemente, emular este momento a Hugo Cifuentes y hacer lo mismo que él, pues sería perder el tiempo, es decir, es no entender que los movimientos fotográficos y los movimientos documentales van evolucionando y que exigen estar permanentemente revisándose y buscando otros horizontes. Hoy el mundo documental está pegado de lo conceptual, de la idea, de la postfotografía, que de alguna manera nos exige otras cosas, ¿cierto? Entonces, en esa medida, mal haría yo en emular la fotografía de él con mi trabajo, ¿cierto? Sino inspirarme en él para encontrar cosas, ¿cierto? Muy bien, maestro Enrique, te preguntan también qué lugar recomiendas o a dónde buscar para enriquecer la visión que se tiene de la fotografía ecuatoriana. ¿A qué sitios, algún libro, alguna página, alguna fuente? Lastimosamente, todavía en el Ecuador estamos en pañales en ese sentido. Es decir, ya existe un archivo de patrimonio histórico del Ecuador que ha reunido una gran cantidad de fotografías. Eso ya tenemos, eso ya existe. Ya hay un ejercicio, desde los años 90 para acá hay un esfuerzo muy grande de eso, pero todavía no he encontrado yo una página consistente donde uno pueda investigar, entrar y decir, este material que yo he sacado de estos personajes, me ha tocado eventualmente muelas, me ha tocado eventualmente extraer
recortar imágenes de una tesis para poder tenerlas, porque no encuentro el lugar donde me permitan a mí acceder a esas imágenes. Todavía está en los museos de manera más física, es decir, no está todavía en ese proceso de digitalización como podría uno esperar. En ese sentido, lo mejor que yo les puedo decir es una invitación a que vayan al Ecuador. Vayan al Ecuador, vayan al Museo de Arte. A mí me toca regresar allá, hacer esta misma investigación que he hecho, volver a hacerla allí para acercarme más a esos archivos. Sé que está constituyéndose, está consolidándose, pero todavía ese proceso de digitalización está en camino. De manera que todavía es un poco difícil a la distancia acercarse a ese material. Es la realidad, como es realidad también en el Ecuador, que como les digo, apenas hace 20 años que comienza realmente una investigación seria y sistemática acerca de la historia de la fotografía en el Ecuador. Ok, maestra Enrique, muchas gracias. La maestra Aurora Muñoz te felicita y te agradece tu participación aquí con nosotros. Muchachos, la caja de chat está abierta. Todavía tendríamos chance para dos preguntas más para poder seguir Muchísimas platicando. gracias, profesora maestra Aurora. Muchísimas gracias por esas palabras. Espero que le haya gustado y le haya podido pues, acercar un poquito como a ese universo que quería yo compartirles. Bueno, pues, maestro Enrique, yo la verdad te quiero felicitar. La verdad fue una visión muy amplia de lo que es la fotografía en Ecuador. La verdad es que el segundo fotógrafo, como lo platicábamos, yo creo que tiene razón el maestro Salvador Salas, es todo un tema para poder hacer una tesis doctoral, una investigación profunda Sí, de la fotografía de tu antepasado, y la verdad es un temazo para una tesis doctoral que seguramente va a ser una cosa bastante esplendorosa si la llegas a consolidar, ¿no? sí, vamos, esa es la intención. He hecho ya los contactos, he hecho ya pues como unos primeros acercamientos a eso. Esto que les muestro, como les digo, fue una primicia, tomado de algunos elementos. La información que tengo está basada en una conversación con mi tío. Eso además es muy bonito porque todo lo que yo sé de él es a partir de la tradición oral que queda en la familia. Es decir, Sí, lo que de alguna manera también le da un valor a este trabajo y es, es lo efímero, y lo, y lo, ¿cómo poner las palabras, cierto? ¿En qué palabras poner? Es decir, lo efímero, lo espurio que puede ser, lo frágil que es esta historia y nuestra memoria, ¿cierto? Es decir, ahí está un álbum, el día de mañana se muere el tío y ¿quién está para contarme las historias de esas fotos, ¿cierto? sí, Y si ese álbum pues pasa en manos de quien no sabe cuidarlo, pues se habrá perdido y se habrá sí. perdido un patrimonio fotográfico muy importante, muy interesante, que permitiría develar muchísimas cosas del Ecuador, de su tiempo, de su época, de su gente, de sus tradiciones. Sí. Recuerdo que en una de esas fotografías que le mostraba yo al maestro Salvador Salas, estuvimos realmente, no sé si tú estuviste ese día con nosotros, Osvaldo, en esa reunión, pero estuvimos alrededor de media hora especulando sobre qué es lo que estaría diciéndole el fotógrafo a las modelos para ver cómo debían Ujú. posar, qué debían hacer, cómo sería ese trato entre ellos. Ernestico, por favor, decime cómo debo ponerme, ¿cierto? Y entonces él le dice, no, no, mira, Bertita, por favor, Sí, haz sí, sí. esto. Es decir, hay todo un relato detrás de esas imágenes y esas fotografías posibles, fascinante, que me puede hablar sobre toda una tradición y toda una, como les digo, una cultura, ¿no? Sí, Esas puestas en escenas para mí me resultan absolutamente fascinantes porque eventualmente me develan, ¿no? Estamos hablando de una época donde no había televisor, donde apenas había la radio, donde las señoras apenas leían libros. Es decir, mi abuela no pasó de sexto de primaria, sí aprendió a leer y a escribir para mandar a hacer las recetas de la cocina y punto, ¿cierto? Y entonces, ¿cómo llegaban las historias? ¿Cómo se transmitían? Entonces, eran puestas en escena en los hogares. sí, Se hacían pequeñas obras de teatro, ¿cierto? Se contaban las historias, se hacían encuentros, reuniones. Y llega este fascineroso fotógrafo, dandy, amigo de la familia, que dice, no, venga, venga, pongamos en escena. Y entonces imaginémonos esta situación. Entonces, mira, Bertita, tú te paras así y tú resulta que eres fulano. Entonces, yo ya me imagino muchas cosas, ¿cierto? Y si uno comienza a indagar en el vestuario, en las particularidades de lo que se ve en el cuadro, con seguridad uno comienza a inventar más historias. Porque quién sabe si esa pañoleta que se puso la sacó de algún cuento español, andaluz, o si tiene algo de gitano. Es decir,
todo puede ser posible. Entonces, en esa medida, sí, efectivamente. Ojalá se me den las cosas para poder profundizar y indagar en ese personaje más. De hecho, fíjate que yo advertí en una de las fotos que mostraste, la foto está dedicada, ¿no? El frente de la foto está Sí. dedicado. Y bueno, yo esto no lo he comentado con los estudiantes, pero yo tengo fotos de mis abuelitos donde las fotos están dedicadas por la parte de atrás, ¿no? Fechadas Claro, y fechadas y dedicadas. Eso era una costumbre, algo que se acostumbraba hace 100 años, claro. dedicarle una foto a alguien, ¿no? Entonces era algo sorprendente y muy bonito. Claro, en el álbum familiar mío, estaba tratando de mirarlo, si tengo aquí cerca, porque me gustaría compartírselos, porque efectivamente así era. Nosotros vivíamos fuera del país, mi padre fue diplomático, y entonces nos mandaba a tomar fotos con esta cámara, que era la de mi madre. Este es el único Ajá, realmente reliquia que existe en la casa. Es una Brownie de los años 60, sí, muy comercial, muy de lo que la gente utilizaba en sus casas. Mi mamá tomaba las fotos de esto y las fotografías que fueron tomadas con esta cámara, ¿cierto? Se imprimían muchas veces a manera de contacto, sí, 6x6, pequeñas, ¿cierto? Para el álbum familiar. Y mi padre mandaba las fotografías que sacaba del grupo familiar o tal. Como estábamos en el extranjero, estábamos tan lejos. Entonces, él por detrás le dedicaba esa fotografía a sí, alguien y decía, mi querido Enrique, ¿cierto? Por ejemplo, a mi sí, tío Enrico sí, Gascones, del que estoy hablando, me decía, te mando con todo cariño una fotografía de nuestros hijos en Hamburgo, ¿cierto? sí, 1960. Y sí, la mandaba a plastificar, una sí, especie de plastificado que decía, y se la mandaba por correo a la gente. Y era la manera de mandarle saludos y expresar sí, el cariño que así tenía es. a las personas. Y entonces los álbumes de fotos se rellenaban de esos envíos de fotos del Sí, uno al otro. Entonces en los álbumes de familia nuestros están las fotografías de mis primos o sí. de mis tíos cuando eran pequeños y que mi tío o mis abuelos mandaban a la familia con el saludo y con la cosa, ¿cierto? Sí, era Mi abuela. una cosa, pero fascinante eso, ¿no? Sí, Sí, yo recuerdo a mi abuela, por ejemplo, cuando ya de edad me decía y me confesaba, me dijo un día, hijo mío, si un día me llego a morir, por favor, yo quiero que me entierren con el poncho de tu abuelo, ¿cierto? Un poncho que adoraba a mi abuelo, ¿cierto? Y con la fotografía que él me envió. Esa señora que ustedes vieron, que yo les dije es a mi abuela, ella, en 1920 aproximadamente, mi abuelo estaba en Venecia, ya se habían comprometido en matrimonio, él era mucho mayor a ella, y él le manda una fotografía desde una góndola en Venecia, tomada la foto ahí, ¿cierto? Él todo hermoso ahí en su góndola, tal, y detrás con una dedicatoria amorosa bellísima a mi abuela, ¿cierto? Que se le enviaba. Y me decía a mí, si me han de enterrar, me han de enterrar con esta fotografía. Y así lo hicimos. Cumplimos con su deseo y esa fotografía ya no existe porque está enterrada con mi abuela, porque así lo deseó ella, ¿cierto? Es decir, el poder de la fotografía, sí, 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 sí. la fuerza de una fotografía, cómo nos da identidad, cómo nos une como personas, cómo apuntala nuestras creencias, nuestro espíritu, nuestros amores, nuestros afectos, nuestros odios. Es decir, Sí, la fotografía, alrededor de una fotografía hay mucho más que una fotografía, hay una vida. sí, claro, claro. Y eso es lo importante. Sí, maestro Enrique, si me permites, Dime. Pamela Marín, dice que está súper interesante toda la historia que se puede rescatar y te hacen otra pregunta, que qué consejo les puedes dar a los chicos que van empezando en el mundo de la fotografía. ¿Cuál sería un consejo que tú podrías darles? Eh, Les voy a dar el mismo consejo que a mí me dio otro fotógrafo cuando le hice esa pregunta cuando era relativamente más joven. Y él me dijo, sea una buena persona. Aliméntese como persona, amplíe ese universo de su mente, lea mucho, conozca mucho, ¿cierto? Llene ese espíritu suyo de motivos y de razones para enfrentar e interactuar con el mundo, porque es de ahí donde nos alimentamos los fotógrafos finalmente, de todos los motivos posibles de una fotografía. Porque lo técnico se aprende, ¿cierto? Pero la mente se cultiva, ¿cierto? Se cultiva y se desarrolla
desde la experiencia. Entonces, llénese de experiencias, lea mucho, crezca culturalmente, mire el mundo de una manera amplia, que eso le va a dar todos los resortes que usted necesite para ampliar su universo fotográfico. Y no le siga al canto de sirenas del efecto, de lo técnico, de lo formal exclusivamente. No. Busque siempre el contenido, busque siempre llenar de dignidad humana la fotografía. Eso sería mi recomendado. Es decir, más allá de la técnica, lo que hay es que formar a la persona del fotógrafo, como tal, con una visión amplia, ¿cierto? Filosófica, tengan filosofía, tengan dignidad, tengan ética, tengan mirada sobre el mundo. Eso es lo más importante. Lo demás viene. Muchas gracias, Enrique. Muy, muy ciertas y certeras tus palabras. Tenemos una última pregunta, maestro, de Alex. Tiene una pregunta, pero no la escribió en la caja del chat. No sé si quieres escribirla o tomar el micrófono. Adelante. Bueno, sí, me voy a preguntar. Sí, adelante. Por chat. Buenos días, maestro Enrique. Mi pregunta es, bueno, se sabe que el maestro Agustín Fuentes fue el mayor retratista de ecuatoriano. Entonces mi pregunta era el por qué goza de ese título. Fue el que sacó más obras, el que tuvo ciertas características que le dieron ya ese gozo, porque estuve viendo y, por ejemplo, la única, bueno, personalmente la única que encontré fue la de la carnavalera, la única fotografía de retrato tal cual, ¿no? Que vi. Entonces, por eso tenía esa pregunta. Sí, pues suceden dos cosas ahí. Primero, como te decía, yo hablé largamente con el hijo, con Diego Cifuentes, hace por ahí en julio, cuando hice esta misma presentación del personaje ante el grupo de profesores en los que participó también Osvaldo. Y entonces mi investigación fue contactando al hijo porque no encontré mayormente cosas y él fue el que me facilitó algunas imágenes. Y él me decía, y la verdad es que la razón es porque es del orden comercial. Estudios Cifuentes era el estudio donde, y lastimosamente el hijo no me ofreció mayormente material, tienen mucho celo en la familia de moverle el archivo de ellos y además porque también hay mucho celo de las familias quiteñas de que muestren sus fotografías, ¿cierto? Entonces no ha sido tan fácil acceder a esas fotografías, pero el maestro Hugo Cifuentes en el estudio fue muy especial porque él hacía las fotografías tipo carnet o tipo pasaporte. Uno iba a la calle Amazonas, que es la calle más comercial del Ecuador, por lo menos en los años 70. Uno iba a la calle Amazonas, iba al estudio Cifuentes para tomarse las fotos que después las iba a pegar en el pasaporte. Fotos que uno pues aparentemente son simplemente fotografías poncherazos que decimos nosotros, es decir, una luz encima tirada y simplemente para adornar, para ponerse en el pasaporte. Sin embargo, el maestro Hugo Cifuentes lo que hacía era lo iluminaba como si fuera un retrato. Entonces llegó un momento en el que el Ecuador, en los pasaportes, ¿cierto? Las fotografías eran exquisitas. Tenían un sombreado muy bonito, tenían una luz lateral, estaban muy bien elaboradas, muy cuidadas. A él se le daba la gana de hacer las fotografías que eran relativamente baratas porque eran para pasaporte, pero las metía toda la ciencia de una buena iluminación, ¿cierto? Entonces, inclusive, muchas familias pedían a Hugo Cifuentes que le ampliaran una de esas fotografías a un tamaño más grande, de 30 por 40, para colgar en sus casas. Y entonces a mí me ha tocado ver en casas de ecuatorianos, de familias de ecuatorianos, donde uno ve colgadas las fotos de Hugo Cifuentes y uno se acerca, están muy bien tomadas y si uno pregunta resulta que es la foto de pasaporte. Eso hace con que sea tan prolífico en esa materia, ¿cierto? Porque finalmente muchos se acercaban por necesidad a una fotografía de pasaporte, ¿cierto? Y entonces los que sabían apreciar eso, pues los terminaban teniendo. Entonces, ahí él coge esa fama de retratista y es desde ahí donde también piden muchos ir allá a simplemente tomarse unos retratos. Ahora, ¿por qué no se encuentra? Porque como les dije, los archivos fotográficos ecuatorianos no están digitalizados, no están llevados a plataformas
que uno puede acceder desde Internet. Es muy poco la información. De hecho, yo conté con las manos, con los dedos de mis manos, las 25 fotografías que yo logré rescatar de Hugo Cifuentes en Internet. Las demás que tengo ahí fueron que me consiguieron algunos amigos y lo que está en el Facebook del hijo que me las compartió. Todo está todavía trancado en archivos. Todavía en el Ecuador hay mucha desconfianza con abrir los archivos. Es apenas una tarea que se está haciendo. Okay. Muchas gracias, maestro. Pues sí, me encantaría poder decir qué rico que se abran así en flores, ¿cierto? Como decía Mao Zedong, que se abra todo para que todo el mundo pueda conocer y pueda ver, pero todavía estamos en ese proceso de ir abriendo. Yo creo que de aquí a unos años vamos a tener mucho más información y mucho más asequible. ¿Cierto? Por eso también me da gusto poder compartir lo que tengo, porque sé que es tan difícil lograr acercarse a este material y porque les estoy mostrando un material que no lo vas a encontrar por ahí, que es relativamente difícil, desconocido, y que en esa medida pues me parece que también estoy haciendo algún tipo de obra ahí en el sentido de lograr socializar y transmitir y mostrar este material. Sí, maestro Enrique, el maestro Rodolfo te felicita, excelente conferencia. Y ahora sí, ya la última pregunta, Marta Cassandra Lozano te pregunta, ¿piensas que la fotografía ha perdido su solemnidad a partir de su actual disponibilidad en los recursos para hacerla? Sí, es una muy buena pregunta, ¿no? Nunca me la había planteado de esa manera, ¿no? Y sí, posiblemente sí, es decir, se ha banalizado mucho la fotografía en el sentido, digamos, se ha perdido como ese sentido del momento trascendente de la fotografía, ¿cierto? Es decir, todas esas fotografías que vimos de Ernesto Fierro, por volver a él, ¿cierto? De familia, recuerden, es decir, no es que se tomaban 30, 40, 50 fotos, no, se tomaba una, se tomaban dos, se tomaban tres en cada momento, ¿cierto? Era la foto. Esa fotografía de la piscina donde ellos asoman, a mí me parece fascinante esa fotografía porque justamente revela toda la puesta en escena que hay en ese momento y hay que ponerse en el momento, ¿cierto? En las circunstancias. Es decir, es una fotografía, son dos fotografías que se habrá tomado en ese momento. Si acaso en el paseo llenó un rollo de fotografías, ¿cierto? Entonces cada fotografía era una fotografía. Había una cierta solemnidad, había un cierto estar ahí. Evidentemente, ahora con los recursos que tenemos y lo efímero de la imagen y de la inmediatez de la imagen, pues tomamos una foto y si no nos gusta la botamos, si no nos gusta la botamos. Entonces, le perdemos como esa ritualidad al acto fotográfico. Se ha perdido en ese sentido tal vez algo de solemnidad. Digamos que en ese sentido yo pienso, yo diría más bien, más que la solemnidad, yo hablaría de la ritualidad de la fotografía, de lo que es el ritual de tomarse una foto, de hacerse el retrato, de exponerse ante una cámara. Había todo un ritual que ya ha ido desapareciendo. Hoy casi que hacemos los paseos para la foto, ¿cierto? Nos juntamos y estamos ahí, si tenemos cara aburridos, hasta que llega el momento de la selfie, miramos la selfie, todos sonreímos, ¿cierto? Tomamos la foto, la publicamos y ya podemos estar otra vez con la cara aburridos, no importa. Es decir, vivimos para esa cosa efímera del momento. En cambio, antes el ritual de la fotografía era para realmente dejar constancia y memoria de las cosas, ¿no? Es decir, hemos estado aquí y esto va a perdurar, ¿cierto? Esto no es efímero, esto no es un momento solamente, ¿cierto? Claro que, como les decía, yo estoy seguro que un dandy medio sinvergüenza como Ernesto, y digo en el buen sentido de la palabra, de Ernesto Fierro, este momento estaría apropiadísimo de todos esos mecanismos de redes sociales. Sería el primero que tendría todos los juguetes para hacerse unas selfies y comenzar a promocionarse. ¿Sí? Sí, tendría el último celular con 3 cámaras para poder explotarlo al máximo, Por supuesto. ¿No? Y si tuviera que ir a Nueva York para comprárselo y volver, lo haría. Igual, claro. ¿Cierto? Claro. Y chicañar y mostrar y ufanarse un poco de tenerlo y tal. Pero lo hacía con gusto y con estética. Y ahí es donde entonces se vuelven adorables, ¿cierto? Un adorable picaresco, ¿cierto? Un pícaro adorable. ¿Cierto? Eso es lo que yo veo detrás de ese hombre, ¿cierto? Y yo creo que la gente lo veía así y por eso se dejaba entrar, se dejaba meter en el cuento de la puesta en escena que él proponía. Y que creo que le hace tan especial a él. Bueno, maestro Enrique, si no hubiera alguna otra pregunta, me gustaría cerrar este evento.
agradecerte infinitamente tu tiempo, que hayas compartido con nosotros tu conocimiento de manera tan generosa, agradecer la presencia de la maestra Aurora Muñoz Bonilla, jefa del Departamento de Diseño y Comunicación Visual, de nuestras autoridades de la FES Cuautitlán, y a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, maestro, te quiero hacer extensiva, voy a compartir pantalla, te quiero hacer extensiva la, la, la constancia de haber dado esta conferencia magistral con nosotros, que te la voy a hacer llegar vía electrónica. Ay, muchísimas gracias. Aquí está la constancia, a nombre de la Facultad de Estudios Superiores Cuautitlán, de la UNAM. Y bueno, esta es la constancia que se te diseñó para conmemorar este evento. La verdad, te agradecemos infinitamente la participación del día de hoy. Palabras, muchísimas gracias. Te agradezco, obviamente, te digo, tu tiempo, tu amistad, tus conocimientos, y que tú hayas aceptado con nuestros estudiantes participar y, repito, ser generoso como yo sé que tú eres, de esta forma compartir esas experiencias, porque nadie mejor que tú podía hablar de fotografía ecuatoriana. Muchísimas gracias. No, a ti, Osvaldo, no sabes, no, para mí es emocionante poder estar aquí. Como les dije al principio, es un honor, es una emoción, y lo digo con toda sinceridad. Tú sabes, hemos cultivado una amistad a partir de la simpleza, de la sencillez, de no estar ufanándonos, Sí. fuera de los lugares del ego, y lo que nos ha gustado es esa posibilidad de llana y franca y horizontalmente conversar, compartir, y eso es mi intención, compartir lo que uno sabe y aprender de ustedes, de estar con ustedes. Me encanta esto. Quiero agradecer muchísimo la presencia de la doctora Aura, del profesor, maestro que no recuerdo el nombre que tiene. Rodolfo. El maestro Rodolfo, que lo veo allí. Muchísimas gracias por su asistencia, por su paciencia, y a ustedes, muchachos, por su atención. Espero haber sido de interés para ustedes. Yo sé que a veces esos temas históricos para las nuevas generaciones no son tan interesantes. Uno trata de la medida de lo posible de volverlas como atractivas, pero pues uno sabe que las cosas o son antiguas o son viejas, ¿cierto? Y bueno, uno trata de volverlas un poco antiguas en el buen sentido de la palabra, que nos sirvan de una manera de entendernos en el tiempo de hoy, porque finalmente hacer historia tiene sentido en la medida en que tiene validez para el presente, ¿cierto? Y que nos pedía hoy servir de algo. De manera que, nuevamente, muchísimas gracias a ti, la deferencia, la formalidad, el cariño, y créeme, Osvaldo, seguiremos en estos intercambios, y seguramente pues espero que muy pronto, más pronto que tarde, yo pueda estar visitándoles, porque tengo una cita con una serie de platillos mexicanos que me ha ofrecido Osvaldo. Tengo una cita con algunos ajíes, aunque no son muy amigo del pique, pero sí de todo ese mundo de color que hay en los frascos. A mí una fotografía que me envió Osvaldo sobre un anaquel lleno de ajíes y de piques y de frascos llenos de ese colorido, esa cosa, y las salsas me han parecido fascinantes, y yo quiero ir allá a retratar las salsas por ese mundo de color que hay ahí, y que habla tanto de esa cultura maravillosa mexicana. Muchísimas gracias nuevamente a todos ustedes. Mil gracias. Y no, hasta cuando nos podamos volver a encontrar. Claro que sí, y bienvenido, sabes que es tu casa. Muchísimas gracias. Y también nosotros estaremos, seguro vamos a ir a Ecuador y a Colombia, vas a ver que sí. Claro que sí, y aquí les enseñaré lo que es comer un buen ceviche. Claro que sí. Muchísimas gracias, te mando un abrazo muy, muy fraterno desde aquí. Gracias. Lo mismo. A todos, un abrazo grande. Muchísimas gracias a todos. Bueno, chicos, solicitarles atentamente que si podemos tener un pequeño receso, ¿les parece bien? De unos 20 minutitos, y regresamos y continuamos con la clase. ¿Les parece buena idea? Sí, buena idea. Sí, profe. Okay. Doctora Almaliza, muchas gracias por tu presencia. Maestra Aurora Muñoz Bonilla, muchísimas gracias por tu presencia. Al maestro Rodolfo Robles, igual, muchísimas gracias. Nos vemos entonces en 20 minutitos. Muchas gracias a todos. Ya ahorita platicamos. Gracias. Ahorita nos vemos. Oh, por cierto, vayan preparando sus fotos porque vamos a ver lo del concurso. ¿Vale? Sí, profe. Ok, gracias, Erika. Ahorita nos vemos.